Horacio sostiene las tijeras con una firmeza que hiela la sangre, mientras el metal frío se cierra sobre la tela suave de la toalla favorita de Kenzo, cortándola en dos mitades perfectas, con un sonido seco y cruel que resuena en el silencio absoluto del baño. No hay gritos, no hay advertencias, solo el gesto calculado de un hombre que decide destruir la propiedad de otro con una precisión quirúrgica, dejando los retazos caer al suelo húmedo como si fueran trofeos de una guerra silenciosa que nadie más sabía que estaba ocurriendo. Kenzo entra segundos después, aún secándose el cabello con otra toalla, y se detiene en seco al ver la escena, con los ojos abiertos de par en par, incapaz de procesar lo que tiene delante, mientras Horacio, con una calma aterradora, recoge los pedazos, los dobla con esmero militar y los deja sobre el lavabo, mirándolo fijamente a los ojos sin decir una sola palabra, como si acabara de realizar un acto de servicio cotidiano y no un ataque directo a su dignidad. Este momento, capturado por las cámaras de seguridad que todo lo ven pero que a veces parecen tardar en reaccionar, marca el punto de quiebra en la convivencia dentro de la casa de los famosos 6, revelando una faceta de Horacio Pancheri que pocos esperaban ver tan claramente expuesta. Una mezcla de control obsesivo y venganza pasiva que deja a todos los habitantes de la casa preguntándose quién está realmente a salvo bajo el mismo techo. Para entender cómo llegamos a este instante de tensión extrema, donde una simple toalla se convierte en el símbolo de una ruptura irreparable, debemos retroceder unas horas, incluso días, y observar la dinámica sutil pero tóxica que se ha estado cocinando entre estos dos participantes. Una dinámica que ha ido creciendo como una sombra alargada hasta consumir la poca paciencia que le quedaba al actor argentino. Todo comenzó, como suelen comenzar las grandes tragedias en este reality, con algo aparentemente insignificante. Una discusión banal sobre el uso de los espacios comunes y la limpieza del baño principal. Es el lugar que se ha convertido en el epicentro de los conflictos más absurdos y viscerales de esta temporada. Kenzo Nudo, conocido por su carácter relajado y su tendencia a dejar las cosas para después, había utilizado el baño durante una ducha larga, dejando, segunda versión de Horacio, el piso mojado y varias toallas usadas tiradas sobre la cesta, cuando la regla no escrita, pero sí muy sentida por algunos habitantes, era dejar el espacio impecable para el siguiente usuario. Horacio, quien ha demostrado desde el primer día tener una necesidad casi patológica de orden y control, entró al baño minutos después y encontró el desorden, lo cual encendió una chispa inmediata en su interior. Una chispa que no explotó en ese momento, sino que se guardó, alimentada por la frustración acumulada de semanas de convivencia forzada, de miradas cruzadas, de comentarios pasivo-agresivos lanzados al aire y nunca respondidos directamente. En lugar de confrontar a Kenzo en ese instante, Horacio decidió esperar, planificar, ejecutar, demostrando una frialdad estratégica que contrasta violentamente con la naturaleza impulsiva y emocional de muchos de sus compañeros de casa, incluido el propio Kenzo, quien vive el día a día con una espontaneidad que a veces roza la imprudencia. Mientras tanto, en la sala principal, el resto de los participantes vivían ajenos a la tormenta que se gestaba en las sombras. Kaeli y Kenny Rodríguez discutían animadamente sobre las nominaciones de la semana, tratando de descifrar quién sería el próximo en caer, mientras George Martínez y Fabio Agostini compartían una conversación más tranquila en la terraza, observando el movimiento de la casa con la curiosidad de quienes saben que cada segundo puede cambiar el rumbo del juego. Stefano Piccioni, siempre atento a los dramas ajenos, captó la tensión en el rostro de Horacio cuando este salió del baño, una tensión que no pasó desapercibida para el italiano, quien intercambió una mirada cómplice con Celine Santos, ambos conscientes de que algo grande estaba por estallar, aunque ninguno podía imaginar la magnitud del acto que estaba por cometerse. La tarde transcurrió con una normalidad engañosa. Las risas de Jordán Martínez resonaban en los pasillos. El divo intentaba mantener la paz mediando en pequeñas disputas culinarias en la cocina, y Curby Selma, junto a Luis Coronel, preparaba la cena, creando una atmósfera de domesticidad falsa que ocultaba la podredumbre que crecía en las relaciones personales. Kenzo, totalmente inconsciente del peligro, seguía con su rutina, bromeando con Horacio en un intento de romper el hielo, sin saber que sus palabras caían en oídos sordos, o peor aún, en oídos que registraban cada sílaba como una afrenta adicional. Horacio respondía con monosílabos, con sonrisas tensas que no llegaban a los ojos, manteniendo una distancia física y emocional que debería haber sido la primera señal de alarma para Kenzo, pero que este, confiado en su propia capacidad de caer bien, ignoró olímpicamente. La noche cayó sobre la casa, y con ella llegó el momento de la verdad. Horacio se retiró a su habitación temprano, supuestamente para descansar, pero en realidad para preparar lo que tenía en mente, buscando entre sus pertenencias esas tijeras de costura que había traído consigo.
Unas tijeras pequeñas pero afiladas, diseñadas para cortar hilos sueltos, pero que en sus manos se convertirían en instrumentos de destrucción simbólica. Kenzo, por su parte, se duchó antes de dormir, como era su costumbre, utilizando su toalla favorita, esa de color azul oscuro que había declarado ser su amuleto de buena suerte. Una toalla que había llevado desde su entrada a la casa y que cuidaba con especial celo, lavando la mano cuando era necesario, para asegurar su longevidad. Al terminar, dejó la toalla húmeda colgada en el perchero del baño, pensando que allí estaría segura hasta la mañana siguiente, sin imaginar que esa decisión sería su perdición. Que ese acto de confianza en la privacidad del espacio común sería interpretado por Horacio como una provocación final, una línea roja que no podía ser cruzada sin consecuencias. Horacio esperó a que la casa estuviera en silencio, a que las luces principales se apagaran y que el murmullo de las conversaciones nocturnas se desvaneciera, aprovechando la oscuridad y la quietud para moverse como un fantasma por los pasillos, deslizándose hacia el baño con un propósito claro y determinado. Entró sin hacer ruido, cerró la puerta suavemente detrás de él y se acercó al perchero, tomando la toalla de Kenzo con una delicadeza que resultaba escalofriante, sintiendo la textura de la tela bajo sus dedos, imaginando la furia y la confusión que sentiría su dueño al descubrir lo que estaba a punto de suceder. No hubo duda, no hubo vacilación. Horacio sacó las tijeras de su bolsillo y comenzó a cortar. Primero un borde, luego el centro, dividiendo la toalla en secciones iguales, transformando un objeto de utilidad y confort en un montón de trapos inútiles. Cada corte era una liberación de la rabia contenida. Cada pedazo que caía al suelo era un mensaje claro. Aquí mando yo. Aquí respeto mis reglas o sufres las consecuencias. Cuando terminó, no tiró los besos a la basura. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de descartar como un accidente o un acto de vandalismo anónimo. No, Horacio quería que Kenzo supiera quién había sido. Quería que viera la precisión del daño. Por eso recogió los pedazos, los alineó sobre el lavabo y los dobló con una perfección geométrica, creando un paquete compacto y ordenado que parecía una ofrenda macabra. Un regalo envenenado dejado específicamente para él. Salió del baño dejando la puerta entreabierta, regresó a su habitación y se acostó, durmiendo probablemente mejor de lo que había dormido en semanas, liberado del peso de la injusticia percibida, mientras que fuera, el reloj avanzaba implacable hacia el momento del descubrimiento. La mañana siguiente amaneció con la luz brillante filtrándose por las ventanas, despertando a los habitantes uno por uno. Kenzo fue de los primeros en levantarse, bostezando, estirándose, caminando hacia el baño con la mente aún nublada por el sueño, tarareando una canción suave, completamente ajeno a la pesadilla que le esperaba. Al entrar, vio el paquete sobre el lavabo, frunció el ceño confundido, se acercó, tocó la tela, reconoció inmediatamente el color, el olor, la textura, y entonces, al desplegarlo, entendió. La toalla estaba destrozada, cortada en múltiples fragmentos, pero doblada con una ironía cruel que golpeó más fuerte que el daño material mismo. No era un accidente, no era un descuido, era un acto premeditado. Un mensaje codificado que gritaba venganza. Kenzo sintió cómo la sangre le subía a la cabeza, cómo el corazón le latía con fuerza en el pecho. Miró a su alrededor buscando una explicación lógica, pero no la había. Solo quedaba la certeza de que alguien había entrado allí, había tomado su propiedad y la había destruido con malicia. Salió del baño con la toalla destrozada en la mano, caminando hacia la sala principal donde ya comenzaban a reunirse los demás. Kaeli, Kenny, Josh, Fabio, Stefano, Celine, Jordan, Kenzo, Curby Selma, El Divo, Luis Coronel, todos estaban presentes, desayunando, charlando, riendo, hasta que la figura de Kenzo apareció en el umbral, con el rostro desencajado y la prueba del crimen en sus manos. El silencio cayó como una losa sobre la habitación. Todas las miradas se clavaron en él, luego en la toalla, luego buscaban instintivamente al culpable. Y fue entonces cuando Kenzo, con la voz temblorosa pero cargada de una ira contenida, preguntó quién había hecho esto. ¿Quién se atrevía a tocar sus cosas de esa manera? Nadie respondió al principio. La tensión era palpable, espesa, casi irrespirable. Hasta que Horacio, sentado tranquilamente en una esquina, bebiendo su café, levantó la vista lentamente, encontró la mirada de Kenzo y asintió levemente. Un gesto mínimo, apenas perceptible, pero suficiente para confirmar las sospechas de todos. Kenzo avanzó hacia él, los pasos resonando en el suelo, la toalla apretada en su puño, listo para exigir una explicación, listo para iniciar una confrontación que podría haber terminado en violencia física si no hubiera sido por la intervención rápida de El Divo y Fabio, quienes se interpusieron entre ambos tratando de calmar los ánimos, de evitar que la situación escalara fuera de control. ¿Por qué?, gritó Kenzo.
¿por qué hiciste esto? Y Horacio, con una calma exasperante, respondió simplemente: porque dejaste el baño sucio, porque no respetas las normas, porque necesitabas aprender una lección. Palabras dichas con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes, revelando una desconexión emocional preocupante. Una justificación que nadie aceptaba como válida para un acto de destrucción tan personal. La discusión se extendió durante horas, con voces alzadas, con lágrimas de frustración por parte de Kenzo, con intentos fallidos de mediación por parte de Celine y Kurt y Selma, quienes trataban de hacer ver a Horacio la gravedad de su acción, de hacerle entender que había cruzado una línea que no se debía cruzar en una convivencia. Pero Horacio se mantiene firme en su postura, convencido de su razón, convencido de que el fin justificaba los medios, de que el orden debía prevalecer sobre los sentimientos individuales. Los demás participantes se dividieron, algunos apoyando secretamente a Horacio por su cansancio acumulado con la falta de higiene de otros defendiendo fervientemente a Kenzo, viendo en el acto una violación inaceptable de la privacidad y la propiedad, creando bandos invisibles que amenazaban con fracturar la dinámica del grupo completo. Stefano observaba todo con atención analítica, tomando notas mentales, sabiendo que este incidente tendría repercusiones enormes en las próximas nominaciones, que la alianza entre ciertos participantes podría romperse definitivamente, que la confianza, una vez rota de esta manera, es casi imposible de reparar. Kenny y Josh comentaban en voz baja lo peligroso que era tener a alguien tan impredecible y vengativo cerca, mientras que Jordan y Luis Coronel trataban de mantener la neutralidad, aunque era evidente que la atmósfera en la casa había cambiado para siempre, que la ligereza de los días anteriores había sido reemplazada por una desconfianza generalizada, por la sensación de que cualquiera podía ser el siguiente objetivo de la ira calculada de Horacio. La producción, desde fuera, monitoreaba cada movimiento, cada palabra, sabiendo que tenían oro en las manos, que este conflicto era exactamente lo que la audiencia esperaba. Drama puro, sin filtros, sin guiones, solo seres humanos chocando bajo presión extrema. Kenzo, finalmente, se retiró a su habitación, derrotado no solo por la pérdida de su toalla, sino por la humillación pública, por la sensación de vulnerabilidad, de saber que sus cosas no estaban seguras, que su paz mental había sido invadida por la obsesión de otro. Horacio, por su parte, continuó con su día como si nada hubiera pasado, limpiando, ordenando, interactuando con normalidad aparente, lo cual resultaba aún más perturbador para los demás, que no podían comprender cómo alguien podía actuar con tal dualidad, cometiendo un acto agresivo y luego comportándose como la persona más equilibrada de la casa. Este incidente no es solo sobre una toalla, es sobre el poder, el control, la venganza y los límites de la convivencia humana. Es sobre cómo pequeñas molestias pueden acumularse hasta convertirse en explosiones destructivas si no se gestionan con comunicación honesta y empatía, valores que brillaron por su ausencia en este enfrentamiento. En mi opinión personal, creo que Horacio cometió un error gravísimo. No solo por la acción en sí, que es indefendible desde cualquier punto de vista civilizado, sino por la forma en que la ejecutó, con premeditación y alevosía, demostrando una falta de respeto profunda hacia Kenzo como individuo y como compañero. Aunque entiendo que la frustración por la falta de limpieza puede ser real y agotadora, hay formas adecuadas de abordar esos problemas, formas que no implican la destrucción de propiedades ajenas ni la intimidación psicológica. Y al elegir este camino, Horacio no solo dañó a Kenzo, sino que se dañó